Buenas noches, ¿cómo les va? Por favor, disculpen la demora en empezar, es enteramente mía. Muchas gracias por venir, me alegra mucho que sigamos llamando público, ¿no? Creo que la segunda siempre es la más difícil porque la primera tiene como toda la carga de la promoción, pero en fin. Bienvenidos a una conversación inusual, a mi segunda conversación inusual. Me asignaron cuatro miércoles de octubre. Yo estoy muy feliz, estoy un poco acojonado todavía. Y estoy muy agradecido de verlos acá. Les quiero presentar a Luis Ramírez. Él es... Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Neurobiólogo, neurocientífico. Yo soy licenciado en Biología de la Pedagógica y magíster en Neurociencias de la Universidad Nacional. Vea, muy bien. Entonces, como hay tanto nivel, ¿no? Digo, yo soy presentador de televisión, vamos a tratar un tema sobre el cual yo me he encontrado hablando muy a menudo, que es la identidad. La identidad que cuando uno es el presentador de Los Puros Criollos y coleccionista de revistas de moda, trae consigo una serie de preguntas sobre el estilo, sobre la forma en que construimos la manera en que nos vemos, sobre lo que creemos que somos, pero nunca sobre la cuestión profunda de la identidad, y queremos empezar a desilvanarlo. Yo tengo una serie de preguntas, puede que muy bobas, puede que no, entonces pues precisamente me trajeron a Luis como un acudiente, como un adulto responsable para poder hacer estas preguntas y traerles a ustedes una conversación que de verdad llene las expectativas de ustedes, tanto como las mías. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner un temporizador de 45 minutos porque la vez pasada me dijeron que por qué no había dejado preguntas para el público. Entonces vamos a dejar 45 minutos de charla entre nosotros, que se pueden extender a 48 fácilmente si estamos hablando muy bueno. 50, y luego abrimos algunas preguntas para el público, ¿vale? Y bueno, Grántico, Palman y alguno de mi generación que entiende esta referencia. Bueno, Grántico, Palman y Zoom. Listo. Luis, ¿qué es? Empecemos por definir identidad. Es decir, cuando se estudia neurociencia, cuando se estudia el cerebro, la identidad, ¿dónde nace? Para los individuos, al menos. Pues este cuento de la identidad es algo más bien complejo, ¿no? O es uno de los conceptos que uno cree fácilmente, la identidad es, y cuando va a encontrar una definición se torna complejo, ¿sí? Pero dentro de las neurociencias, cuando se habla de la identidad, se habla de la corteza prefrontal, que es esto que tenemos acá, que está asociado a algo que se denomina las funciones ejecutivas. Por decirlo de algún modo, es lo que nos controla o lo que controla nuestras emociones, ¿sí? Y esa identidad está asociada a la parte interna, ¿cierto?, de la corteza prefrontal. ¿Bien? Una pregunta. ¿La identidad nace con la capacidad de reflexionar, o la identidad está en el cerebro de cualquier animal? Pues es una pregunta difícil, ¿no? Pero yo creo que podríamos partir por entender, digamos, qué es eso de la identidad desde las neurociencias. Y tiene básicamente tres puntos importantes, y es cómo nos vemos, ¿sí? Cómo nos ven nosotros, y cómo actuamos y juzgamos dependiendo de la perspectiva que los otros tienen de uno, ¿sí? Serían como tres características importantes de cómo construimos nuestra identidad. Pero entonces un gato no tiene un proceso de identidad, porque uno a un gato le adjudica personalidad, ¿no? Y cualquiera que tenga gatos acaba de decir, no, es que Michi es más arisca y Pupi es más sociable. Dentro de ese caso, digamos, para descargarlo un poco del modelo animal, la identidad está un poco asociada si uno es capaz de reconocerse que es uno, ¿sí? Entonces, en neurociencias lo que han utilizado es ponerle una pelotica roja a un chimpancé y ponerlo al frente de un espejo, ¿sí? ¿Qué creen que sucede si él tiene identidad de sí mismo? Se va a intentar quitar la bola porque es algo ajeno a su cuerpo. Pero si él no tuviera una percepción de sí mismo, simplemente al mirarse al espejo haría lo que hacen los perritos o muchas aves,
y es atacar, ¿no? Atacar porque no reconocen en quien ven en ese espejo como el mismo individuo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Entonces, si el caso del chimpancé sí se reconoce a sí mismo. Okay. En el gato, la verdad no he profundizado mucho sobre la vida de los gatos, pero ¿alguno de ustedes tiene gato? Levante la mano. ¿Sus gatos saben que son ellos? ¿Qué creen ustedes? Pues actúan muy dueños de sí mismos. pero sí existe algo, y esto es una pregunta que creo que va ligada a eso, y sí existe una conciencia del otro, porque existe una conciencia de territorio. Eso dentro de la conciencia del otro se ha trabajado dentro de las neurociencias y se ha denominado la teoría de la mente, ¿sí? Entonces, ese chimpancé sí tiene teoría de la mente al reconocer que quien está en el espejo es él, se está poniendo en el lugar de otro, ¿sí? Esa teoría de la mente es lo que permite que... ¿Quiénes de ustedes vieron el Rey León? Levanten la mano, ¿quién vio el Rey León? ¿Quién se sintió acongojado cuando Mufasa se cae? ¿Y cuál creen que era la posibilidad de que uno se sintiera acongojado porque Mufasa se cae del precipicio? Si uno es un ser humano. Si no es un ser humano. Si nos estamos poniendo en el papel de ¿quién? De Simba. Sí, y es básicamente porque tenemos teoría de la mente. Si no tuviésemos teoría de la mente, difícilmente ante un evento dramático seríamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, en términos sencillos. Ok. Es decir, que la empatía viene directamente relacionada con la identidad. Sí, claro, pues la empatía y sobre todo la teoría de la mente, y ser capaces de ponernos en la situación de las otras personas. Otra cosa que han descubierto los neurocientíficos asociado a esto es algo que se ha denominado las neuronas en espejo, o las neuronas espejo, ¿sí? Que nos permiten ponernos en la situación de los demás. ¿Se han dado cuenta que los bostezos se aprenden? ¿Sí? Si una persona bosteza, esa sensación se transmite a otras personas. Que se pueda pasar esa sensación, ¿sí? Es también producto a lo que se denominó Risolati, las neuronas en espejo. Ok. ¿Sí? Pero durante mucho tiempo se entendió que era un poco lo contrario, ¿no? Es decir, que un individualista, una persona que estaba abocada a la construcción de su ser individual, no tenía por qué tener en cuenta las necesidades, el dolor o la situación en la que se encontraran los demás, como un otro, como un solo otro, ¿no? El otro afuera de sí. Y durante mucho tiempo, en aras de construir comunidad, se educó a las personas para que fueran menos individuos y más miembros de una comunidad, pero por lo que su merced está diciendo, si uno tiene una personalidad o si uno tiene una conciencia individual o una conciencia de identidad mucho más fuerte, es capaz de con su mente ponerse en la situación del otro. Sí. ¿A qué horas descubrieron esto? Porque nosotros creo que todavía tenemos un sistema educativo que busca anular al individuo en pro de la comunidad. Tal vez con las mejores intenciones o tal vez porque, como mi tatarabuelo decía, la gente es muy piroba, pero digo, más allá de eso, ¿qué? Pues dentro de la educación, ya que toca el tema, pues nos educan dentro de la competencia, ¿no? Pues, la construcción, el ministerio se intenta decir que la competencia no es de competir, sino de ser competente, ¿sí? Pero yo creo que va más dirigido a que nos enseñan a competir y a anular el otro. Yo estaría como muy de acuerdo con lo que dice Santiago y promover, digamos, primero que todo, ser capaz de identificarse uno mismo como miembro de un grupo, ¿sí? Y además de eso, ser capaz de interactuar en él, digamos. Hay situaciones de neurodesarrollo como el Asperger o el autismo. ¿Sí lo han escuchado? Entonces, eso se conoce como un espectro, ¿no? Entonces, el espectro del trastorno autista, ¿sí? En donde el Asperger estaría en un punto y el autismo estaría en el otro punto, ¿sí? Estas personas regularmente tienen unas dificultades fuertísimas en ponerse en la situación del otro y viven aislados dentro de su individualidad, ¿sí? Precisamente porque al parecer lo que sabemos les cuesta muchísimo ponerse e interpretar los sentimientos de otra persona, ¿sí? Como en la canción de Nietzsche. De sin sentimiento.
Es que tú no sabes, ay, bueno, en fin, es que... Ahora, hay otra parte que es fundamental para mí antes de hacer lo que yo he denominado identidad, casos de la vida real, que es, para terminar de definir la identidad, o tratar de darle, ¿no?, al menos unas cuotas, ¿qué no es la identidad? ¿O con qué confundimos a menudo la identidad? Qué difícil pregunta, ¿no? Porque pues tocaría definirlo con lo que no es, ¿no? Con lo que no es, que definitivamente no es la identidad. Pues ya saliéndome un poco de las neurociencias y más bien desde mi punto de vista, es cuando no es la identidad ser lo que el sistema quiere que usted sea. Ahí, bueno, no, vamos a empezar de una vez con identidad, casos de la vida real, que es precisamente buscar cómo eso que nosotros nos hablan, y en esas yo también tirándome un lapo porque, hombre, 10 años, 5 temporadas de capítulos sobre identidad nacional, que luego vamos a explorarla de otra manera, pero un poco también tratando de definir algo que es tan grande o que al mismo tiempo es tan pequeño, tan volátil y tan individual como la identidad. Entonces, ok, cuando un sistema le dice a uno, ¿no?, sea en el colegio, como es que usted es un hombre mestizo católico o un hombre blanco bogotano católico, bla, 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 eso definitivamente no es identidad. Pues yo lo entendería como la percepción que uno tendría, o bueno, la percepción que tiene el entorno de lo que es uno, o lo que debería ser uno, ¿no? Doctor Corazón, doctor Identidad. Mi teoría, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a botar teorías tratando de definir en un contexto o en varios contextos prácticos los usos, los abusos y los definitivamente desusos de la identidad. ¿Para qué sí nos sirve y para qué no nos sirve? Sobre todo para qué nos sirve saber que sí y que no somos en realidad. Tengo una teoría, y es que la mejor manera de desarticular un vicio es dejar de contemplarse uno a sí mismo haciendo uso de ese objeto de consumo, sea lo que sea. Por ejemplo, un fumador. Cuando una persona logra zafarse de la imagen que tiene de sí mismo cuando cierra los ojos, no cuando se mira al espejo, sino la imagen que tiene de sí, como su avatar para sí mismo, cuando se quita el cigarrillo de ahí, ya puede dejar de fumar. Antes no. Sí sirve un trabajo en la identidad para abandonar, por ejemplo, un vicio que uno tiende a decirlo, y esto lo digo es porque la gente tiende a justificar sus hábitos de consumo con es que esto es lo que yo soy, ¿no? La gente apela mucho a eso, es que yo soy esto, yo soy un adicto, yo soy un consumidor de esto, yo soy un acumulador, yo soy un yo soy. Si somos eso, es posible desarticularlo. ¿Qué tan profunda está metida esa creencia para que en algún punto sí sea parte de nuestra identidad? Pues Santiago toca un punto importante, sí, quiero empezar por ahí, y es, muchas veces uno habla con sí mismo, ¿no? Si uno se da órdenes y establece discusiones con uno mismo, ¿sí? Que ese es el yo que desmitifica Ginás, ¿no? Con el libro del cerebro y el mito del yo, en donde ese yo, a ese el que uno habla, es producto del sistema nervioso, ¿sí? Y el carácter subjetivo de cada perspectiva que tiene cada ser humano es producto de que ese sistema nervioso es único e irrepetible, ¿sí? Ahora, ligándolo con la pregunta de Santiago, es si yo devolviera el tiempo, ¿sí?, hasta que mi papá y mi mamá se conocieron, ¿cierto?, y tuvieron relaciones sexuales para concebirme a mí, ¿bien?, y partiéramos desde esa única célula, ¿sí?, yo soy fumador, ¿sí?, entonces si devolvemos hasta esa primera célula, ¿existe la posibilidad que yo vuelva a ser fumador? Esa sería la pregunta. Por eso la gente cree tanto en la astrología, ¿no? Digo, por eso la gente acude a la carta astral, como, por favor, dame una respuesta. Es muy difícil de saber. Claro. Porque entonces no.
¿O sí? ¿Dónde está? Ahí estaría el meollo del asunto, y es, si yo genéticamente tengo una predisposición o una personalidad adictiva, muy posiblemente pueda volver a fumar, ¿sí? Como decisión de vida, ¿cierto? Identificar y volver a fumar. Pero si definitivamente mi genética no influye en el desarrollo de adicciones como tal, y más bien se debía a un contexto social en donde yo estaba con fumadores y aprendí que de pronto fumar me da estatus, ¿sí? Lo elegiría como un modo de vida, ¿sí? Entonces ahí digamos toco dos puntos importantes, y es uno, la biología del individuo que determina la identidad y cómo se ve, ¿no? No es lo mismo que usted se vea a sí mismo a que se vea a alguien que tiene daltonismo, ¿sí? Definitivamente él se va a ver diferente a como lo ve el resto, y para él esa va a ser su identidad, ¿sí? Que se puso un saco rojo en lugar de verde, ¿sí? Y todo el mundo definitivamente lo ve del color inverso, ¿sí? Y la otra sería el punto contextual o en el que se desarrolla el individuo. El cerebro se caracteriza como tal por ser un sistema dinámico, plástico, y los estímulos que se reciben son fundamentales. Entonces, ahí la pregunta es, si el cigarrillo hace parte de mi ser como tal. Yo creo que es una forma de cómo los individuos justificamos nuestras adicciones, ¿sí? Ok. Si la identidad requiere de una construcción genética, es decir, si la identidad es un proceso que se deriva directamente de encontrarnos con el cuerpo que ya somos, ¿es posible aislar la identidad en el cerebro de una persona? Ahí sí, en identidad, casos de la vida irreal. Si yo cogiera un cerebro y se lo instalara a, no sé, Optimus Prime o el robot de su preferencia, y lo pusiera a funcionar, funcionaría como yo, si funcionaría como el cerebro de esa persona, diría como un cigarrillo o algo así. Es como... Voy a cambiar un poco de ejemplo porque no sabría cómo qué haría Optimus Prime u otro robot con un cerebro humano, ¿cierto? Aplastar al mal, pero digo, más allá de eso... Yo pienso que si le damos conciencia a una máquina, lo primero que va a suceder es lo que nos enseñó Terminator, ¿sí? Ok. Eso, pero entonces le voy a poner un ejemplo con el que conozco, ¿sí? Y es gemelos monocigóticos, es decir, gemelos que son genéticamente idénticos, ¿sí? Entonces tuve en un colegio unos gemelos genéticamente idénticos y ambos tenían de manera genética un síndrome que se llama X frágil, que se refiere a que sus habilidades cognitivas están por debajo del promedio o de lo normal, ¿sí? Ambos tenían esa condición genética, ¿sí? Y a pesar de que se criaron en el mismo espacio, con los mismos papás, uno solamente de los dos desarrollaba episodios esquizoides, ¿sí? Entonces en un momento uno lo veía hablando solo y empezaba a subir su temperamento, pero ahí vamos cuál era, o sea, la pregunta que nos hacíamos los profes era, bueno, son genéticamente iguales, se criaron en un contexto igual o sumamente similar, ¿sí? Pero este tiene episodios esquizoides, ¿sí? Y cada vez como que empeoraba, pero este no, ¿sí? Entonces ahí tienen el mismo cerebro, ¿sí? Tienen el mismo cuerpo, tienen el mismo material genético, pero entonces, ¿qué promovía esa posibilidad de los eventos esquizoides? Era muy posiblemente lo que se ha venido asociando dentro de la biología son los factores epigenéticos, ¿sí? Como la epigenética, ¿sí? Incide, o bueno, más bien el ambiente incide en que unos genes se repriman y que otros genes se expresen. Montico, ¿qué son factores epigenéticos? Entonces, tenemos... En los 90 Bill Clinton dijo que el proyecto Genoma Humano iba a cambiar la forma de ver el mundo y la forma de hacer medicina. No pasó, ¿sí? No pasó. Descubrimos el genoma humano, costó un montonón de millones de dólares en su momento, y cuando ya teníamos el mapa general, se dieron cuenta que gran parte del código genético no codificaba proteínas. Entonces fue eso lo que denominaron ADN basura. Sí, basura porque no codificaba proteínas. Ya después, cuando siguieron estudiando y ahorita al inicio del siglo XXI, ya no estamos en el proyecto Genoma Humano, sino estamos en el proyecto Epigenoma. Básicamente sería sobre el genoma. Entonces hay unas proteínas, ¿sí?, que se encargan de, bueno, más bien permiten que el ADN se pliegue, ¿sí?
Esas proteínas se llaman histonas. Esas histonas pueden sufrir transformaciones químicas, ¿sí? Metilaciones, fosforilaciones, una modificación química. Y dependiendo de esa modificación química que se da por la interacción con el ambiente, ese gen se puede reprimir, ¿sí? Cuando digo reprimir es que no se exprese, que no genere proteínas, o realmente ese gen se puede expresar, ¿sí? Dentro del ejemplo que les di de los dos gemelos monocigóticos que tienen un ambiente similar, que tienen genes iguales, ¿sí? Muy posiblemente hubo, ¿sí?, una interacción del mismo ambiente que generó una expresión diferente en uno de los gemelos. Ok. ¿Y existe una razón específica para que uno de los gemelos haya reaccionado así y el otro así? ¿O sigue estando por fuera de la voluntad? Pues definitivamente estaba fuera de la voluntad de los padres porque estaban viendo a su hijo volviéndose esquizoide. No, bueno, y del muchacho, porque yo no creo que nadie diga como volver loco. este menú de opciones, bueno, esquizoide. No, Sí, claro, definitivamente. Yo pienso que, digamos, en ese caso concreto, encontrar una respuesta que uno diga, mira, aquí está la situación concreta, es muy difícil porque pues tienen unos factores muy similares, las variables son muy similares, ¿sí? Tocaría hacer un estudio epigenético de ambos gemelos y empezar a mirar cuáles genes se metilaron o cuáles se fosforilaron para mirar cuáles son los que se están expresando. ¿Qué papel cumple, continuemos con casos de la vida real, hablando de, digamos, de educación, qué papel cumple la identidad o en qué punto de la línea de tiempo de la construcción de la personalidad o del desarrollo de la personalidad está la identidad? Está al mero comienzo, es un acompañante constante, no tiene nada que ver, Santiago no preguntó por eso. No, sí tiene que ver, y es el proceso de maduración del cerebro, ¿sí? Empieza desde la parte occipital hasta la parte prefrontal, ¿sí? Y cuando hablamos de maduración del cerebro, se habla de mielinización, ¿sí? ¿Qué es la mielinización? Que las conexiones de las neuronas son protegidas, por decirlo de algún modo, con unas células que se llaman células gliales, ¿sí? Entonces, un bebé nace sin ver colores, ¿cierto? Se supone nacen viendo en escala de grises, pero un tiempo después, luego de las primeras etapas de desarrollo, la corteza occipital se madura, ¿sí? Y al madurarse, ¡pop!, empieza a identificar colores. ¿A que no adivinan cuál es la última parte que se madura? La corteza prefrontal. Por eso hacemos estupideces hasta los 30 años. ¿Sí? Y no es lo mismo. Pero ya después no le puede decir, es que eso son mis impulsos. No, ya después de los 30 ya maduró esto. Ok. A los partidos políticos ya vamos a llegar. Pero entonces, ok, la maduración del cerebro tarda 30 años. Sí. En madurar completo. Completo, sí, completo. Ok. Entonces, para el promedio. Sí, puede ser que algunos maduren más tarde, pero entonces se me fue la paloma. Perdón, entonces el desarrollo de una personalidad. ¿Dónde está la identidad ahí? ¿Sí? Bueno, entonces el ejemplo de la maduración iba a lo siguiente, y es en la adolescencia, ¿sí? Se supone todavía no hay maduración de la corteza prefrontal, ¿cierto? Pero si usted está solo, va a asumir menos riesgos, teniendo en cuenta su identidad y qué tan temeroso puede llegar a ser. ¿Vamos a entender? Entonces, si usted está solo en un río y se va a botar si está solo en un puente y se va a botar al río, usted lo va a pensar más, ¿cierto? Lo va a pensar mucho más. Pero si hay otros 4 adolescentes diciéndole que se bote, el riesgo es el mismo. Y su noción de identidad del riesgo es la misma, ¿sí? Pero que haya presión social va a generar que usted mida el riesgo de manera diferente, pero que se pueda matar la probabilidad es la misma. ¿Sí vamos a entender? Entonces, muchas veces esa identidad, sobre todo en la adolescencia, se construye con pares, ¿sí? Se ha demostrado que la retroalimentación o la realimentación en adolescentes cala mucho más cuando la hace un mismo adolescente, porque es una persona que está dentro de su mismo nivel o de su mismo estatus, no lo siente como algo impuesto de alguien que viene más arriba hacia esa persona en específico. Entonces, un poco para resumir es o sea, uno tiene una identidad precisa
identificada, pero esa identidad va a cambiar según la dinámica de grupo y también la etapa de desarrollo en la que uno esté, ¿sí? Es muy difícil preguntarle a un niño, ¿usted qué quiere? Pues si no sabemos uno de grande, ¿qué le va a preguntar a un niño de 5 años o de 10 años qué quiere? ¿Sí? Es decir, la identidad se desarrolla tanto como la personalidad, o sea, la identidad no es unívoca, también se transforma. Sí, claro, yo creo que a pesar de que las células que nos componen cambian todos los días, ¿sí? No sé, los glóbulos rojos se cambian cada 6 meses, ¿sí? Las células de los huesos se cambian cada 5 años, o sea que si usted pone a pensar cada 10 años, usted no es la misma persona con sus células, pero usted sigue siendo usted, ¿sí? Ese usted sigue siendo usted, es la identidad, ¿sí? Pero esa identidad pues va cambiando según usted va recibiendo experiencias, ¿sí? Por eso les contaba que la importancia de los estímulos para formar o moldear el sistema nervioso. Okay. Existen ciertos, factores o ciertos elementos, ciertos ítems que me parece que pueden alterar nuestra percepción de nosotros mismos y que están a la orden del día, todos los días, todo el día, ¿no? Ya llegamos allá, pero no, me refiero realmente a, por ejemplo, los seminarios de liderazgo, las percepciones unificadoras, ¿no? Como ese tipo de movidas que buscan, dentro de lo que a mí me parece una falsa idea de la igualdad, darnos a todos la oportunidad de ser líderes, ¿no? Como, es que tú también puedes ser un líder, ¿no? Y esa idea, más allá de ser estúpida a nivel social, insubstancial e infructuosa, ¿no? Como todos somos emprendedores, ¿no? Como una excusa para evitar la justicia social y etcétera. Eso tiene una carga muy fuerte, ¿no? Porque tiene una carga de responsabilidad muy dura dentro de lo que significa el valor de uno como individuo. ¿Qué tanto poder tienen en realidad esos mensajes sobre la identidad? Y con esto de los seminarios de liderazgo podemos tratar otros, ¿no? Cultos apocalípticos, el Estado Islámico, cualquiera sistema que la gente encuentre o al que la gente acceda de manera deliberada, no como el colegio, porque el colegio es semivoluntario, ¿no? Uno no le dice a los 5 años como, bueno, mira, ¿quieres ir al Juan Ramón Jiménez para el no, es como, muy difícilmente va a pasar eso. Claro. En cambio, cuando uno entra al Estado Islámico puede que no esté completamente madurado su cerebro, pero uno tomó esa decisión. Sí. Una vez adentro, esos mensajes que bombardean a la gente buscando hacerlos funcionales, pongamos otro ejemplo, un equipo de fútbol como Santa Fe, en donde les llevan un coach para hacerlos ganar y efectivamente este tipo lo logra. ¿Qué tanto tiene que obrar o qué tanto tiene que transformar la percepción que tiene un jugador o una persona de sí mismo para llevarlo hasta ese punto de yo también soy un líder, yo también soy un jugador viable, yo soy bla bla bla? Ese tipo de transformaciones, ¿cómo se dan? ¿Cuánto tiempo requieren? ¿Sufre en algo nuestro sentido de identidad en ellos? Pues yo, sería prudente entonces retomar las 3 partes importantes para lo que definimos sí. Identidad. Entonces, no, volvamos todo lo que aquí. Es cómo nos vemos a sí mismos, ¿sí? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven los otros? ¿Sí? ¿Y qué conductas o cómo juzgamos la percepción de que los otros tienen sobre uno? ¿Sí? Entonces, ahí va un poco más dirigido a lo de las decisiones de grupo, que creo que es a donde quiere ir Santiago, y es, si en una población de individuos está de moda meterse, no sé, al Estado Islámico, que fue el ejemplo que utilizamos, esa presión de grupo o la percepción que los otros tienen de mí va a calar en las decisiones que yo tomo, ¿sí? Y se ve muchísimo en la adolescencia, o sea, en la adolescencia eso es crítico, ¿sí? Por eso las mamás molestan tanto con no se junte con esa manzana podrida porque lo pudre, ¿sí? Yo pienso que con esto de la identidad no es que uno se junte con más manzanas podridas, sino que las características suyas como individuo
están dadas para que se junte con manzanas podridas, ¿cierto? Que pueden ser manzanas descarriadas, ¿sí? O con manzanas sanas, pero no es dime quién eres, ¿cómo es el dicho? Soy un manzano, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí con el cuento de la identidad es al revés, ¿cierto? Sí. Dime quién eres. No. Y te diré con quién andas. Ajá. Ah, mira. Entonces, uno sí tiene una proclividad no elegida por uno a meterse con cierto tipo de personas. Antes de que madure la corteza prefrontal se supone que tiene una influencia grandísima. Ya después se supone que es una decisión tomada, o sea, que usted tiene todas sus características neurobiológicas para que sea una decisión suya. Luego hablamos de partidos políticos, no se afanen. Ok. Claro, pero entonces cuando la mamá dice, entonces si sus amigos se votan en un quinto piso, usted va y se vota en un quinto piso, la respuesta es sí, mamá, yo voy. Definitivamente, si me apoyan y me hacen presión social, definitivamente lo va a hacer. ¿Existe algún tipo de enfermedades de la identidad? Es decir, hay gente que, por ejemplo, se ve a sí misma como un crápula, ¿no? Hay gente que no como doctor crápula, sino hay gente que se ve a sí mismo como es que yo soy una mala semilla, ¿no? Que es que yo, no, soy yo soy la oveja negra, ¿no? Como yo lo llamaría en mi idiotez complejo de James Dean, pero puede ser simplemente una persona que tiene una herida, pero yo no sé si eso es mental, si es de la identidad, si es de la personalidad, si es del temperamento, y que diga como, y de ahí en adelante me junto con, o me dedico a autosabotearme, que estamos ahí bordeando los libros de autoayuda, pero digo, ¿no? Como... Lo que yo he tenido más cercano ha sido la desmotivación, sí, como tal, sí, y una persona desmotivada, sí, ya puede ir fácilmente a la depresión, sí, no a estar triste, cierto, porque todos estamos tristes, sino ya a la depresión, que ya vendría siendo en algunos de los casos, una descompensación fisiológica, sí, entonces hay personas que podrían tener, digamos, unas deficiencias o unos bajos niveles de serotonina en su cerebro, ¿sí? Y eso los va a llevar a que tengan una depresión severa, ¿sí? Ahí es cuando el psicólogo va a decir conductualmente, uy, no, este man tiene un problema, entonces ahí lo envían al psiquiatra y el psiquiatra lo empepa y con eso suben los niveles de serotonina, ¿bien? Pero, o sea, es bastante difícil el tema de poder definir concretamente, digamos, si un individuo puede o no puede tomar decisiones en un momento dado. Ok. Existe otra forma de lo que yo, de nuevo, en mi gran ignorancia denomino enfermedades de la identidad, y es, por ejemplo, la gente que le pasa todo lo contrario, que no es gente que se asuma como una oveja negra o como un elemento dañado y que por lo tanto, ¿no? Y que actúa en consecuencia, sino hay mucha gente que se percibe a sí misma o lo repite tanto que termina creyéndoselo como una persona exitosa, y esto pasa mucho en este mundo moderno, ¿no? Como esa persona que se declara a sí mismo exitosa. Yo por eso hablaba de los seminarios de motivación, del liderazgo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo soy un tipo exitoso, y existe esta fórmula de si tú actúas como una persona exitosa, eres una persona exitosa. Si tú dices de ti que eres una persona exitosa, tú, Luis, eres una persona exitosa. Si tú, ¿no? Entonces, conozco mucha gente que algunos los llamarán 3 en el enneagrama, pero otros dicen pues simplemente son mentirosos, ¿no? Son fanfarrones. Pero hay fanfarrones que pasan una línea y uno dice como, man, ¿no? Estás viviendo en la inopia y sigues repitiendo lo mismo y no haciendo nada para cambiarlo, pero la percepción que tiene de sí mismos un poco sí sirve para bloquearlos. ¿La identidad tiene parte ahí o es una cosa simplemente sistémica, por llamarlo de alguna forma? A mí algo que me sorprendió de un libro de Antonio Damasio, que es neurólogo, se llama En búsqueda de Spinoza, se llama ese libro, y en algún momento Damasio dice que hay una predisposición biológica para que las personas sean borregos o para que las personas sean líderes. No lo dicen esos términos, ¿no? Pero sí lo da a entender,
¿sí? Y es algo preocupante porque yo dije, pucha, esto es determinismo biológico puro y duro, claro. ¿sí? Pero entonces, volvemos a la parte de la biología, ¿cierto? La parte biológica y las características, Damasio dice que son innatas, ¿sí? Pero al otro lado estaría lo de la parte ambiental, lo de la crianza, y asocio el ejemplo que da Santiago es a mí me parece ridículo, ¿no? No sé qué opine en Santiago y el resto, y es ese cuento de que la gente es pobre porque quiere. Oh, no, pero pues por favor. Sí, entonces, pues definitivamente hay unas condiciones contextuales que determinan la condición social de esa persona, ¿sí? E independientemente de las capacidades biológicas e individuales que tenga, pues el contexto lo va a determinar. Pero tampoco entonces es el otro extremo, y en donde, no sé, en donde si las estrategias de Jorge Duque Linares, ¿sí? Y todo el neurocoaching que está con mucho auge, funcionaran, pues no habrían fracasados. Pues es que precisamente creo que ahí está, precisamente el caso que yo nombro es la prueba de que uno no es pobre porque quiere, ¿no? Por la misma razón por la que uno no es rico porque quiere. Este personaje que yo denuncio, queriendo ser rico y siendo como rico, definitivamente no llega a eso. Claro. Hay otra enfermedad de la identidad, bueno, percibida por mí de esa manera, y es la gente que al mirarse se ve deforme a sí misma. Eso tiene un nombre, ¿no? Dismorfia, algo. Es decir, la gente que se ve en el espejo y se ve monstruosa siendo perfectamente armónica, simétrica, normal e incluso muy bella, que tiene que tener algo que ver también con cómo se percibe una persona que vaya a desarrollar eventualmente o que pueda eventualmente desarrollar un desorden alimentario. Sí, está muy asociado con la bulimia, ¿no? Sí, es como personas o sea, las personas bulímicas, cuando se miran al espejo, tienen una identidad de obesa y puede estar en los huesos, ¿sí? Pero en definitiva tiene una percepción distorsionada de lo que es esa persona. Tanto así que pues pone en riesgo su salud. Sí, puede verse en un hospital por las consecuencias que trae la bulimia, pero de todas maneras, dentro de la identidad de esa persona, pues va a tener una distorsión, y es que siempre se va a ver gorda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O cuáles son los elementos neurobiológicos de la bulimia? No sé, tocaría revisarlo. Hace poco he estado oyendo en un podcast recomendadísimo, que yo creo que Freakonomics. Hay un estudioso que siguió la vida de mucha gente linda y de mucha gente fea. No vamos a entrar en discusiones sobre... No, bonita. Armónica, simétrica, bonita, gente bonita. No gente... ¡Ay, linda! No, sino gente bonita y gente fea. Y a la gente percibida como bonita en la convención le va mucho mejor, o sea, tiene una vida mucho más fácil. Y eso es una serie de artículos que ha salido desde hace mucho tiempo tratando de perseguir, ¿no? ¿Qué pasa con los feos? Y el tipo termina planteando, aceptando que obviamente nunca va a pasar y que se trata de una propuesta un tanto marginal en la medida en que hay unas prioridades mucho mayores, que incluso debería haber acción afirmativa, ¿no? Así como existe con la gente que tiene una discapacidad real, tangible y latente, con la gente que tiene una discapacidad estética. Es decir, que la gente que se identifica a sí misma como fea puede tener desde el arranque una desventaja por las razones que sea, porque no lo eligen para hacer, ¿no? Entonces, todo este estudio estaba encaminado a ver si ganaban mejores sueldos los bonitos, y por ejemplo, sí. Si dentro de un sistema cerrado como la NFL ganaban más los mariscales de campo que eran más pintas, y se hizo todo ¿no? la medida de puntuación con una encuesta, e hicieron además a partir de valores de simetría, ¿no? Tratando de medir una objetividad de la belleza que es tan complicada. Medir eso y hacer el cruce de datos con los sueldos que ellos ganaban. Gente que se identifique como fea tiene un obstáculo de arranque, gente que sea
volviendo a las gigantescas comillas, objetivamente fea, ¿no? Como con la cara asimétrica, sí, asimetrías visibles y ese tipo de cosas, pero que no se considere de ninguna manera fea, tiene una ventaja o una desventaja de arranque, es decir, cómo funciona esa percepción propia y cómo funciona el sistema que afuera de uno es tan injusto, pero que dentro de uno podría no serlo tanto. ¿Cómo opera esa percepción ahí? Pues yo creo que lo primero con la pregunta de Santiago es, definitivamente vivimos en una sociedad en donde la eugenesia está más viva que nunca, ¿sí? ¿Qué es la eugenesia? Pues podríamos definirlo como seleccionar ciertas características que creemos como buenas, ¿sí? Si no fuéramos eugenésicos hoy, no pediríamos fotos en las hojas de vida. Sí, porque pues... es verdad, ok. Sí, definitivamente no tomaríamos o no se tendrían en cuenta las fotografías en las hojas de vida, pues porque pues ustedes lo están buscando es para que haga algo con su cerebro y no con su cara, ¿sí? Pero ahí ya entra lo que Santiago nos estaba diciendo y es, definitivamente, esa cultura de la eugenesia la promovemos todos, ¿no? Es decir, usted si va a entrar a una tienda de ropa y encuentra a alguien asimétrico, un guasimodo, ¿sí? Vendiéndole algo, difícilmente usted le va a llamar la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene unos criterios estéticos dentro de la simetría, que es con lo que se ha venido asociando la belleza, ¿sí? Pero difícilmente usted va a estar motivado a que esa persona le venda algo. Pero si es alguien lindo, o algo que se considera dentro del estereotipo lindo, ¿sí? Es más fácil que usted acceda, ¿sí? a lo que esa persona le propone. Podemos darle la vuelta al ejemplo, y es mirar, si le preguntamos a Guasimodo si realmente se cree, si realmente es feo, o si él se identifica como feo, pues tendríamos que ver muchísimo qué tanto cala, cómo lo ven los demás o cuál es la percepción que tienen los demás de él, ¿sí? Si esa percepción hace que él se juzgue, ¿cierto? Y que deje de actuar de X o Y manera precisamente por la presión social, es porque pues tiene una identidad que, no sé, frágil, ¿sí? Frágil, pero si Guasimodo está metido en su cuento, ¿sí? Podría ser el más dicharachero de todos y podría ser una persona linda dentro de Notre Dame, ¿sí? Es como un ejemplo como para tratarlo de aterrizar, no sé cómo, si me entendieron o no. Ahorita su merced estaba hablando de algo que me parece muy interesante y que lo tengo aquí anotado, lo juro, y es, dentro de los muchos usos y abusos que se hace de la palabra identidad o de la noción de identidad, hay uno que a mí me parece que domina nuestra vida y es la publicidad, ¿no? En este país de abogados y publicistas, todo el tiempo estamos atendiendo a seminarios de neuromarketing, ¿no? Y estamos en el momento en que todo el mundo, incluso de manera intuitiva o semi-intuitiva, adopta estrategias publicitarias que apelan a la identidad. Es decir, numeral, yo soy Noticias 1, numeral, yo soy, ¿no? Todos somos Juliana Zamboni, yo soy, ¿no? Todo el tiempo se está reforzando. Yo estoy dando dos con las que yo estoy de acuerdo. Es decir, si todos fuéramos Juliana Zamboni, no habría pasado Juliana Zamboni. Sí. Si todos somos Noticias 1, Noticias 1 no quiebra. Pero de ahí en adelante yo soy Papas Platico, yo soy Zapatos Cosito, yo soy Alfombras bla bla bla, y eso es real, eso está ahí. Es decir, están apelando a la identidad. Y si uno va al seminario de neuromarketing se va a dar cuenta de que es algo incluso más complejo, ¿no? Es lectura de patrones de comportamiento para decidir qué paquetes de papas le van a qué tipo de persona y qué tipo de productos, ¿no? Entonces cada vez que uno se pregunta quién carajos come esta basura, ¿no? Como, ¿no? ¿Quién se come estos chicharrones con sabor a durazno? Es porque hay alguien que ellos detectaron que efectivamente sí, ¿no? Entonces, ayúdenme a desentrañar el neuromarketing para que deje de hacer tanto efecto. ¿Les parece? Pues definitivamente va a seguir haciendo efecto en todos nosotros, pues porque los estados invierten más plata en publicidad que en salud, ¿sí? Impopulares, pero bueno, ¿no? Entonces... Algo así.
Voy a responder la pregunta con un ejemplo, ¿sí? Y ustedes se dieron cuenta, y el ejemplo lo voy a sacar de Coca-Cola, y no son patrocinadores del espacio, ¿sí? Y se dieron cuenta que Coca-Cola dejó de venderle una bebida para venderle emociones, ¿sí? Una campaña fuertísima, ¿sí? En donde ya no es que Coca-Cola te refresca o que Coca-Cola te quita la sed, sino que Coca-Cola te hace feliz, ¿sí? A las Andreas, a las Julianas, a los Carlos, a los Luises, ¿sí? Y pasaron de vendernos un producto, una Coca-Cola como tal, ¿sí? A que nosotros tuviéramos un vínculo emocional a ese producto, ¿sí? Y pues yo creo que fue una estrategia, pues, puede haber sido muy exitosa, ¿sí? Porque ya creo que estaban vendiendo como vasos con el nombre de Coca-Cola y con el nombre de las Julianas, de las Andreas, de los Migueles, ¿sí? Entonces dejamos de consumir un producto, ¿sí? En físico como tal, para consumir un valor agregado que le están dando a ese producto y que nos programan, ¿sí? Para que nosotros lo manejemos como bueno, ¿sí? Entonces, para eso utilizan mucho algo que se llama la programación neurolingüística. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? ¿Saben algún ejemplo de programación neurolingüística? ¿Le hacemos uno a Santiago? A ver, muy, por favor. Puede ser algo que... Bueno, ok. Entonces, Santiago, vas a repetir blanco, 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 muchas veces. Blanco, 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 blanco. ¿Qué toman las vacas? Eso me hicieron de chiquito. Leche, dice uno, ¿no? Entonces, claro. Pero, ok. No funcionó con Santiago porque ya estaba prevenido con el ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, la programación neurolingüística funciona a que va a repetir blanco, ¿cierto? Su mente va a empezar en algo blanco, y si le digo vaca, ¿qué toman las vacas? ¿Sí? Él va a asociarlo con blanco y pues vaca, pues leche. Pues definitivamente las vacas, obvio toman leche cuando están pequeñitas, pero la pregunta es agua. Es agua, ¿sí? Y de cierto modo entonces el neuromarketing nos va programando como tal, como el caso de Coca-Cola, para que no consumamos el producto como tal, sino unas emociones asociadas a ese producto. Ahora, la pregunta es, nos dicen, Coca-Cola, lo más refrescante que vas a poder encontrar, hidratante. ¿Será que si usted está en un desierto muriéndose de sed, la Coca-Cola realmente lo va a hidratar? No, definitivamente no, pero usted se la toma con esa idea. Pues, ¿sí? Pensando en la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Muy bien. Claro, no, es que de hecho no funcionó porque alguna vez en primaria me hicieron ese juego. ¿No? Yo apenas dije, ¿qué toman las vacas? Yo llegué a decir, y fue como, me acordé, pero ya me sucedió. No funciona, claro, exacto, pero fue como, claro, yo he estado ahí. Pues bueno, pero si uno está en un desierto y quiere felicidad, no mentira, no. ¿Qué papel juega? Es decir, tratemos de acercarlo a la cultura, que es un poco más mi territorio que las ciencias, pues porque de verdad me sobrepasa. Pues pasa, ¿no? Que uno un poco estudia la materia en la que le iba bien y yo estudié electivas, bueno, artes. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la identidad o qué papel juega la identidad en las ideologías que uno escoge o la ideología que uno escoge? Es simplemente por esto. Yo tengo la percepción de que yo era de izquierdas mucho antes de saber que existía la izquierda, pero para mí es imposible recordarlo en realidad. Y existe un montón de gente haciendo estudios de cualquier instante, cualquier estupidez, pero hay una gente que me da curiosidad porque está haciendo un estudio sobre si existe un tipo de personalidad que hace que la gente sea más o menos de izquierda o derecha. ¿Eso es posible en realidad? ¿Eso es posible? ¿Es posible que alguien por su temperamento tienda a ser o por su ser tienda a ser más de una u otra? Pues cuando me estaba hablando Santiago yo pensé en Ever Bustamante, ¿sí lo conocen? ¿No? Ever Bustamante es exguerrillero del M-19. Claro que sí. ¿Sí? Yo me imagino que en algún momento pues tuvo que haber tenido una identidad muy cercana a lo que se denomina izquierda, y hoy es uno de los partícipes militantes más fuertes del Centro Democrático, que es un partido
que tiene de todo menos de centro. Bueno, claro, y de democrático. Pero bueno, pero ahí sí, Stalin, ¿era izquierda o derecha? Pues se supone que Stalin era de izquierda ya, pero tenía una posición autoritaria con relación a lo que él pensaba dentro de lo que debía ser esa cortina de hierro, ¿sí? Yo pienso que más bien hay o sea, es la identidad. Yo creo que la identidad realmente de Eber Bustamante no era una identidad de derecha o izquierda, sino una identidad de deseo de poder, ¿sí? Y encuentra un espacio en donde ese deseo de poder puede o recae en sus manos. O sea, la identidad es preideológica, por decirlo de alguna manera. Podría ser, pero de todas maneras yo creo que cada uno de nosotros, a partir de las experiencias que nos han tocado, uno empieza a definirse de izquierda o derecha, a no ser que se apellide Fajardo. Sí, en cuyo caso hay una identidad voluble. Bueno, ¿qué pasa con la gente? Es decir, existe también una tendencia, yo no creo que... No, olvidémonos del fajardismo, pero sí hay muchas tendencias que buscan tratar de limpiar al máximo la identidad, que a mí me parece loable. Es decir, en cierta medida el desapego, ¿no? El desapego visto como una práctica que se tiene, ¿no? En el budismo existe, pero existe también en el cristianismo. Los franciscanos son muy dados, ¿no? Y la gente que conserva, ¿no? Los frailes tienden a borrar la identidad de alguna manera porque sienten que la hiperindividualización le hace daño a la necesidad o al bien común. O que la hiperindividualización le hace daño al individuo, que es lo que dice el budismo, como insistir en el capricho de ser A, B o C nos aleja realmente de lo que somos, que está en el centro y existe en un lugar que creo que nadie puede denominar porque está tras capas y capas y capas de ruido en lo que ellos denominan el encuentro con uno mismo y con el todo. Si es posible sacar la identidad de ahí, si es posible limpiar la identidad, ¿qué queda de una identidad cuando se depura hasta su expresión más abstracta? Pues es sumamente difícil, ¿no? Aquí estaba como tratando de pensar en una respuesta y lo primero que se me vino la pregunta esa de ¿quién soy yo? Sí, ¿se acuerdan del libro de Sofía que lo ponían a uno leer en filosofía en secundaria? Sí, y yo pienso que está muy dado a esa perspectiva de identificar de quién es uno. Sí, pero entonces uno podría empezar a preguntarse, ¿será que lo que soy yo es lo que realmente he querido ser o lo que la sociedad me ha obligado a hacer? ¿Sí? Una cosa es lo que uno como individuo quiera lograr, ¿sí? Y otra cosa es lo que la sociedad logra con el individuo, ¿sí? Por lo menos, yo no sé, pero yo cuando estaba pequeño estaba como tan metido en ese cuento de la cultura traqueta que yo quería ser narcotraficante, ¿sí? Porque me parecía, pues pucha, pues algo loable, ¿no? O sea, pues todo el mundo hablaba de narcotraficantes, full camioneta, ¿cierto? Full estatus, tenía una alta identidad, y ya después cuando empecé a estudiar, gracias a nuestro Señor, ¿sí? Me di cuenta que no era la mejor opción realmente ser narco, ¿sí? A pesar que esa fuera la identidad que nos vendían en este país, sino que pues había la posibilidad de ser algo diferente. Entonces ahí fue cuando mi papá me dijo, pues si quiere plata y no quiere ser narcotraficante, sea ingeniero de petróleos. Y pues, sí, entonces ahí en ese momento yo dije, no, pero es que ingeniero, y intenté con ingeniería forestal, pero me di cuenta que no hacía parte de lo que era yo. ¿Sí? Entonces empecé a estudiar con biología y las maticas y los animalitos, y pues entonces era algo que estaba más asociado a lo que yo identificaba como propio, ¿sí? Entonces no sé si respondo a la pregunta porque di un montón de vueltas, pero esa es mi perspectiva con No, está bien, eso yo lo entiendo como, es decir, yo estoy tratando también de aterrizarlo a la vida práctica de una persona pues que no haya estudiado ciencias de ningún tipo, y es la honestidad consigo mismo. Es un trabajo de identidad, es decir, o nace a partir de una construcción fuerte de identidad, conocerse a uno mismo, que finalmente es la base y el fundamento de todo el pensamiento occidental, ¿no? Conocernos a nosotros mismos,
obviamente es un trabajo de construcción de la identidad, pero muchas veces, perdón, huyendo de nosotros mismos también nos encontramos, ¿no? Me refiero a, que eso es lo que yo me refiero a la meditación, no la meditación que busca sanar la mente de apegos, ¿no? Y sanar el alma y despedir todo lo que se considera ruido, todo lo que se considera gratuito y opcional para llegar al centro. ¿Ese centro existe? ¿Qué hay en ese centro? ¿Es posible desde la neurociencia saber qué hay en ese centro? Yo creo que difícilmente vamos a poder identificar qué hay en ese centro, ¿sí? Pero algo que sí nos dice la psicología evolutiva, psicólogo que se llama John Trivers, plantea algo que denominó él la teoría del autoengaño, ¿sí? Y él dice, pues, básicamente que vivimos autoengañándonos para poder ser lo que somos, ¿sí? Entonces, Trivers dice, ¿usted quiere decir una mentira? Tiene que primero creerse la mentira para que su cuerpo no manifieste que usted está mintiendo. ¿Se me hago entender? Es decir, usted puede decir una mentira, pero si usted no es capaz de creerse la mentira, de autoengañarse, su cuerpo va a mostrar una manifestación corporal en donde usted va a poder identificar la mentira, ¿sí? Pero si usted se cree la mentira, yo le estoy mintiendo acá, yo no soy yo no estoy en neurociencias, pero estoy tan convencido de todo lo que estoy diciéndoles, ustedes divinamente hubieran podido estarme creyendo, ¿sí me van a entender? Ahora, dentro de esa teoría del autoengaño, que pues a mí me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Muchas veces uno se autoengaña de cosas que, mejor dicho, hay cosas dentro de la identidad, ¿sí? Que identificamos en nosotros, ¿sí? Y nos hacen daño de cierto modo, pero preferimos autoengañarnos, ¿sí? Y no asumirlas, ¿sí? Yo creo que entonces, para la colación que trae Santiago, la teoría del autoengaño de Trivers cae como anillo al dedo. Yo creo que todos nos autoengañamos en algún momento para tener un funcionamiento cultural. Sí, la mentira yo la creo como una adaptación cultural. Si todos dijéramos verdades a toda hora, viviríamos en guerra, sí, más en guerra, ¿no? Pero pienso que ese autoengaño y la mentira como tal tiene una función cultural. Bueno, pero existe una prueba, y ya con esto es mi último tema antes de que puedan hacer ustedes preguntas. Sí. Me parece que existe una manifestación clara del sufrimiento que puede traer consigo ese autoengaño. Y me parece que ahí hay una relación muy interesante y haciendo uso de mi frase favorita de la Biblia, que es la verdad os hará libres. La problemática de la identidad, en esta era de la identidad, con la población trans, me parece que es la prueba de que el autoengaño tiene cotas. Es decir, hay cierto punto en el que uno puede engañarse a uno mismo, pero hay personas que definitivamente no pueden hacerlo y no lo soportan más y prefieren sufrir la persecución, los vejámenes, la amenaza contra sus vidas y contra su integridad física, antes que negarse a ser lo que ellos sienten muy en el fondo que son. Entonces, ¿cuál es, no? ¿Qué tanto podemos engañarnos antes de que podamos decir definitivamente no puedo engañarme más, me identifico como mujer o me identifico como hombre, a pesar de haber nacido con un aparato sexual distinto? Pues es bastante difícil como tal encontrar una respuesta concreta, ¿sí? Pero volvemos al principio, y es cómo uno se comporta o juzga, o se juzga o se comporta dependiendo de la percepción que los demás tienen de uno. En este caso el ejemplo de Santiago es que la percepción, ¿cierto?, que tienen de esa persona trans tiene una valencia negativa, ¿cierto?, muy muy negativa, tanto que él podría, desde la manera de cómo se ve a sí mismo, seguir manteniendo lo que la sociedad quiere que sea, ¿sí?, o como debería él comportarse según su sexo biológico. ¿Bien? Pero cuando la percepción de las demás personas, ¿sí?, transgreden en cómo se ve el individuo, ¿sí?, lo transgreden, en ese momento, en el ejemplo de la persona trans, tendría que, pues, salir del autoengaño primero, o sea, cómo se ve él, si es hombre y
se ve como hombre y es hombre y piensa como hombre, ¿sí? O realmente se ve como, o sea, físicamente es un hombre, pero cuando se ve a sí mismo, se ve una mujer, ¿sí? Y si es suficiente esa identidad o esa manera en que se ve para afrontar la perspectiva o la percepción del resto, ¿sí? Yo pienso que lo más fácil es autoengañarnos, pero una persona que salga del closet en un país como Colombia debe tener una identidad sumamente consolidada, porque pues tiene que empezar a soportar la percepción por la decisión que toman, ¿sí? La percepción. Y muchas veces hay personas que deciden no salir del closet o simplemente ser como la sociedad dice que debe ser, por la percepción y porque viven muy pendientes de cómo perciben o cómo lo perciben. Y los comportamientos van a estar dados manteniendo ese status quo, por decirlo de alguna manera. Pero ahí empiezan precisamente las manifestaciones físicas de la mentira que se está diciendo, porque son muchas las personas que se asumen trans, pero que no se transforman en consecuencia y que empiezan a generar, ¿no?, enfermedades somáticas, tics, incluso parálisis musculares. Es decir, es realmente muy fuerte lo que puede ser esa mentira. Entonces, claro, de nuevo, ¿dónde está el límite? Cuando una persona no puede decirlo más. Es decir, la canción El Gran Varón, es decir, tiende a ser un poco homofóbica, pero al mismo tiempo plantea una forma de entender lo natural que es muy acorde con esa idea, ¿no? No se puede corregir, ahí está. Es decir, es una cosa que nació así y que esa persona percibe de esa manera y nadie se lo puede negar. Yo creo que la línea está es una línea porosa entre la biología de los sujetos, ¿sí?, y la crianza y en general cómo hay un proceso de aculturación. ¿Cómo se percibe la libertad desde la neurociencia? Pues bueno, la libertad en general es un concepto pues difícil de manejar en neurociencia, en filosofía, ¿sí? La persona que... En la práctica. Sí, yo pienso que alguien que ha trabajado, un neurocientífico y filósofo de las ciencias que ha trabajado en esta idea de la libertad, de la neurociencia, es Daniel Dennett, ¿sí? Tiene un libro como, creo que se llama La conciencia explicada, ¿sí? Y tiene otro asociado a la libertad. Y yo pienso que la libertad como tal podría estar muy asociada a lo que denominamos conciencia, ¿sí? Y la conciencia pues es algo por definición subjetivo, ¿sí? Por eso cada quien puede denominar ser libre desde unas categorías que son las que usted mismo se impone o las que la sociedad le puede imponer, ¿sí? Pero una definición como tal de libertad y todo eso, pues es difícil, ¿no? Para Daniel Dennett tenemos grados de libertad, ya que me acuerdo, grados de libertad, porque pues hay muchas cosas o condiciones que están programadas por su biología, ¿sí? A pesar de que tengamos un libre albedrío. Ok. Bueno, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.